¿Qué nombre de medicina le viene a la cabeza? A todos, ¿no? Paracetamol. Es lo más recomendado por los doctores generalmente. ¿Quiénes practican algún deporte? No es para evidenciar a los que somos sedentarios, pero ¿quiénes practican algún deporte? ¿Quiénes han escuchado acerca de las Olimpiadas? Bueno, ¿quiénes han escuchado acerca de nuestro alfabeto? Déjenme decirles o preguntarles, ¿cuántos han escuchado hablar del pueblo griego? Griego, los griegos, ¿sí han escuchado hablar de ellos? ¿Y sí saben que la mayoría de palabras que utilizamos vienen del griego? En la universidad, en la preparatoria, quizá también en la secundaria, hemos aprendido raíces grecolatinas, o no sé cómo se llamaba la materia que ustedes llevaran, pero en la mayoría de estas escuelas llevamos esa materia para enseñarnos de dónde vienen las palabras que utilizamos. Algunos términos médicos, muchos deportes, muchos nombres también vienen de allá, de Grecia. Grecia es considerada, ¿alguien sabe cómo? La cuna de la civilización, le dicen, ¿no? Mucho más allá que solamente de la cultura occidental, la cuna de la civilización. Hablando en cuestiones de Grecia, ninguno de nosotros está a salvo de su influencia, ninguno. Por más que usted diga que no es influenciado por Grecia, todos lo somos, todos. Nada más que hay algunas cosas, como siempre, hay cosas muy buenas que nos heredaron, pero hay otras que definitivamente deberíamos quitar de nuestro pensamiento porque no son las que como cristianos nos hacen ser hijos de Dios. Entonces, en esta tarde, en mediodía todavía, vamos a hablar acerca de ellos, de un pueblo griego que se llama Corinto. Yo espero que ya algunos de ustedes lo hayan leído en alguna ocasión. Y estamos hablando en este mes, las anteriores predicaciones, excepto la del domingo pasado, las anteriores predicaciones hablaron acerca de los problemas dentro de la iglesia que comenzaban a nacer en Corinto. Y hoy vamos a seguir estudiando en ello. Pero antes de poder continuar y sabiendo que todos tenemos algo en relación con Grecia, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Señor Jesús, estamos delante de ti una vez más. Queremos escuchar tu palabra. Tú eres la palabra viva de Dios. Señor Jesús, habla a nuestros corazones. Haz que entendamos lo que estamos leyendo. Que nuestro corazón, Señor, abra sus puertas y permita ser redargüido por tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a estar tranquilos, meditando, concentrados en lo que nos dices a través del apóstol Pablo. Y, Señor, que podamos adaptarlo a nuestros días y podamos ser mejores hijos tuyos cada día. Señor, ponte delante de mí, que mis hermanos escuchen tu voz y no la mía, que vean tu rostro y no el mío. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Ya leímos 1 Corintios 6, ya no lo vamos a volver a leer. Quiero que practiquemos un poquito de retención. ¿Qué es lo que Pablo está reclamando a los corintios en ese pasaje? ¿Cómo? Tuvieron un pleito. Bueno, no es que hayan tenido un pleito, estaban teniendo pleitos y los estaban llevando ¿a dónde? Alguien contésteme. A los juzgados, a los juzgados. ¿Quién de aquí es abogado? Veo a muchos abogados. Gracias, hermano Toache. Gracias, Tania, ya sé. Hermano Castro también. Ustedes díganme, ¿el ambiente en los juzgados es muy bonito como para estar todo el día? Definitivamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los griegos. Los griegos son la cuna de la civilización, dicen muchos. Los griegos pasaban mucho de su tiempo
enterándose de las cosas que sucedían dentro de su propio país o de su propio lugar de residencia. Corinto era un lugar como Acapulco, con playas bonitas, mucha gente entrando y saliendo constantemente, llegan de otras culturas y se quedan, influyen a la gente y se van aquellos que llegaron. O sea, era una ciudad cosmopolita. Mucha influencia de todos lados estaba en Corinto. Pero también los griegos habían creado algo, una manera de dirimir o terminar con las diferencias entre las personas. Esos juicios no eran privados, esos juicios se llevaban a cabo primero, si era una cosa pequeña, utilizaban 41 personas, siempre un poquito más para poder dividir la mitad más uno, 41 personas, digamos, cuando era una cosa insignificante. Pero cuando la cosa se iba haciendo más grande, los jurados, o sea, la gente que se dedicaba a decidir si sí o si no, sumaban a veces 6,000 personas. Imagínense 6,000 personas viendo cómo dos se pelean, y esas 6,000 son las que deciden si gana el de la izquierda o gana el de la derecha. ¿Cómo creen que se volvía aquello? ¿En qué creen que se volvía? Además, déjenme decirles otra cosa. Los griegos, los corintios, acostumbraban pagar para que los dejaran ser jurados. Entonces decían, yo quiero enterarme del chisme, ¿cómo me entero? Ya sé, ahí van mis 1,000 pesos del día, digamos, para poder ser jurado, para poder estar enterado de la situación y poder decidir. Pero había una cosa que se daba en ese tiempo, ahorita ya no. Uno de los dos contendientes, el que tuviera más dinero, sobornaba tanto al jurado, al jurado, sí, a las personas, como al juez que decidía en última instancia. Ya ahorita ya no pasa, eso era a principios de siglo, a principios de la historia, digamos, ¿no? Los primeros siglos. Nada más allá, los que tenían más dinero eran los que invertían más, ¿para qué? Para poder ganar el juicio. Aparte de todo, la mayoría de los juicios no se llevaban a cabo por una causa justa, sino por venganza, para demostrar que yo puedo más que él y lo voy a hundir. Así me acabe mi dinero, lo voy a ver destruido. Ahorita, obviamente, ya con las nuevas leyes y todo eso ya no sucede, pero así era. Desalmados completamente. No crean ustedes que el jurado que recibía el dinero decía, no, yo no te voy a recibir el dinero, yo voy a ser justo y voy a ver la situación y voy a decidir sí o no, dependiendo de mi parecer, no de lo que tú me pagues. Ninguno decía eso. Era únicamente para ejercer venganza la mayoría de las veces. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué dice Pablo que estaba sucediendo dentro de la iglesia? ¿Qué estaba sucediendo? Hermano con hermano estaba peleando. Y entonces Pablo le dice, no puedo creer que ustedes, que ya conocen la justicia de Dios y que saben de la misericordia de Dios, se pongan a pelear con su hermano, y no solamente a pelear, sino que en lugar de mantener el pleito allí entre ustedes, van y lo exponen en los tribunales públicos. Y entonces no nada más humillan a su hermano delante de un montón de gente desconocida, ponen en vergüenza a nuestra iglesia, porque ya no los ven como dos corintios peleando, sino como dos cristianos que están dando ejemplo de cómo se comportan dentro de su comunidad cristiana. Y entonces Pablo les dice que de plano no hay nadie lo suficientemente inteligente entre ustedes como para que le pregunten a él si puede arbitrar en medio de ustedes. ¿Que no hay nadie de verdad? ¿No le tienen confianza a ninguno de los que está a su izquierda o a su derecha como para que si tienen un problema con otro hermano le pidan un consejo a él y todo se quede allí? Pablo está enojado, obviamente.
Él inició la iglesia y cuando se da cuenta de que los problemas han llegado a tanto, explota. Y les llama, es que ustedes definitivamente todavía no están maduros, son unos bebés. No entienden. Por más que les digo, no entienden. Y cuando Pablo está explicándoles por qué no deben ir afuera a arreglar sus problemas, les dice algo importante. Para poder arreglar los problemas dentro de la iglesia, entre ustedes, corintios, lo más importante que deben de hacer es tragarse su orgullo. Sufran el problema que están sufriendo y aguántense. No hay necesidad de salir y exponerlo en la calle para que todos lo vean. Aguántense. Cristo sufrió más y ustedes, porque los miraron feos, ya se están quejando. Eso es lo que Pablo les dice a los corintios. No necesitan ir allá afuera a ponernos en evidencia a todos los demás que estamos aquí adentro. No necesitan. Ahora vamos a ver por qué Pablo reacciona de esta manera. En el pueblo judío, los problemas no se arreglaban como se arreglaban en el pueblo griego. En el pueblo judío, cuando alguien tenía un problema, acudía a los ancianos del pueblo. Y ahí quedaba todo. Con los ancianos del pueblo ellos decidían sobre el problema, pero no lo ventilaban, no iban a otro lado. De hecho, si algún judío consultaba a alguien que no fuera judío, se consideraba blasfemia. Entonces Pablo está pensando en todo eso. ¿Cómo es posible que ellos, o los griegos, ahora vienen a ser cristianos, vienen a ser hijos de Dios, vienen a ser parte del pueblo de Dios, y ahora ellos mismos se salen del pueblo de Dios y van y humillan a sus hermanos en frente de los que ni siquiera aman a Dios? Y Pablo dice: hay gente entre ustedes que puede hacerlo, puede dirigir esos pleitos y puede terminarlos de la mejor manera, pero tienen que identificarlos primero, tienen que ver con quién pueden contar para que esto se haga. Los ancianos del pueblo judío que juzgaban los problemas no eran personas desconocidas para los que tenían el problema. Esos ancianos vieron a estos que tienen el problema crecer desde niños. No son ancianos porque alguien les haya dado el título, son ancianos por edad. Entonces, esas personas vieron crecer a estos muchachos o a estas personas, los consideran su familia. Hay un vínculo fraterno que hace que su juicio no sea inmisericordia. Hay un vínculo que hace que estos ancianos amen y se entristezcan por los pleitos que tienen dos personas que conocen desde pequeños. Y Pablo quiere que en la iglesia se refleje esa misma situación. Nosotros que amamos a las personas que están en pleito, podríamos ayudarles a solucionar el problema, pero aquellas que tienen el pleito no se acercan a nosotros que los amamos y prefieren ir por otro lado con alguien completamente indiferente a ver si los trata bien. Eso es lo que están haciendo los corintios. La paz mental del hombre y la tranquilidad de su hermano valen más que la victoria. La paz mental del hombre y la tranquilidad de tu hermano valen más que ganar un juicio. Busquen por favor Mateo 18. Mateo 18. Versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. Si ya lo tienen, vamos a leerlo, por favor. Mateo 18, versículo 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En ningún momento Pablo dice, lleva a 2 personas más para que ellos decidan si tú o él tiene la razón. Tampoco dice, plantéaselo a la iglesia para que la iglesia lo juzgue y decida que él está mal y que tú estás bien. No. Desde el principio la intención de Pablo es arreglar el problema. No hay ninguna segunda intención allí. No hay nada de que quieras demostrar que tú eres más fuerte que el otro. Estas palabras son de Jesús. Cuando tienes un problema con tu hermano, no dice espérate que se acerque, reconociendo su falta, y que te ofrezca perdón. No dice eso. Si tienes un problema con tu hermano, ve. Si él peca contra ti, ve y repréndele, pero ¿qué? Estando tú y él solos. ¿Por qué es importante estar solos primero para poder arreglar el problema? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que habla acerca de estar solos delante de Dios. Cuando tú estás solo en tu casa, que no está, si eres casado, no está tu esposa ni tus hijos. Si eres casada, no está tu esposo ni tus hijos. Si eres hijo, no están ni tus papás ni tus hermanos. Cuando estás solo en tu casa, ¿qué haces? Sientes una total libertad, sientes una total confianza. Puedes ser quien eres. Cuando te plantas solo delante de Dios, puedes abrir tu corazón y ser quien eres. No necesitas poses, no necesitas máscaras, no necesitas fingir ni amedrentar. Por eso cuando Jesús propone solucionar los problemas de esta manera, sabe que estando solos no podemos fingir. No podemos ser quienes no somos. Vas con tu hermano como eres y tratas de solucionar el problema. Si siendo sincero de esta manera, tu hermano sigue sin entender, entonces debes dar el siguiente paso, que es hablar con él enfrente de 1 o 2 personas. Pero esas 1 o 2 personas no van a meterse en el problema, solamente van a funcionar como testigos. Como testigos. No es cuestión de que tú busques aliados, no dice búscate a alguien que te apoye, dice busca a alguien que funcione como testigo. Únicamente eso. Si ni siquiera así tu hermano entiende, entonces expónlo en la iglesia. Nosotros como presbiterianos diríamos, bueno, puedes hablar con los ancianos, exponerlo ante el consistorio quizá, si es una falta verdaderamente grave que lo amerite, y entonces veremos si el hermano, escuchando otros puntos de vista, puede cambiar su opinión. Y si no es así, es porque ya de plano el hermano es muy, muy, muy aferrado, o a lo mejor nosotros estamos mal. Muchas veces entablamos juicios, entablamos demandas, pretendiendo que lo nuestro sea lo único verdadero y lo único justo. Pero no nos ponemos en los pies, en los zapatos de las otras personas. Porque mi justicia es mi justicia y mi verdad es mi verdad. Pablo a los corintios les dice, tráguense su orgullo. No se pongan a pelear por ver quién es más fuerte que el otro. Háblense con amor. Recuerden lo que dijo Jesús. Tenemos que estar unidos como un solo cuerpo. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Todo esto que les acabo de contar es de la iglesia de Corintio, nada más.
Estamos recordándolo porque es importante que como iglesia aprendamos a verlo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Marcos 3:35. Jesús nos considera su familia. Yo los considero mis hermanos. Yo considero a mis hermanos a aquellos que vivieron en Corinto. Si ellos me cuentan algo a mí para ver mi opinión y yo voy para afuera a contarlo, se llama traición. Y si vamos a llenar la iglesia, en mi caso, si vamos a llenar la iglesia de traidores, poco a poco esta iglesia no va a encontrar en quién confiar. Necesitamos vernos, mirarnos con ojos de amor, con ojos de hermanos, pensando en que nosotros estamos equivocados también, en que podemos cometer errores y que en un momento dado también hemos sido perdonados. Antes de seguir estudiando lo que Pablo le dice a los corintios, quiero leer esto. Versículo 20 de Mateo 18. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde estén 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero no se trata solamente de reunirse en el nombre de Jesús y ya todos felices, no. Se trata de mantener relaciones sanas. La conclusión del pasaje de Mateo 18 del 15 al 20, viene hablando de eso. Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y todo, y bla, 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 lo desarrolla y termina diciendo, porque todo el que se reúne, o 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces utilizamos este pasaje fuera de contexto y lo utilizamos para justificar por qué nos reunimos los domingos. Sí, muy bonito porque la Biblia dice que nos reunamos, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, espérense tantito. El pasaje viene a ser parte de un contexto anterior y ese contexto es perdón y acuerdo. De nada sirve que yo diga, voy cada domingo a las 11:15 de la mañana a la iglesia de Corinto a reunirme, si nada más voy a pelearme con mis hermanos. O si estoy peleado con mis hermanos y de todas maneras vengo porque me hace falta algo los domingos. Reunirse 2 o 3 en el nombre de Jesús no es nada más para decir soy cristiano. Reunirse 2 o 3 en el nombre de Jesús es porque estamos de acuerdo. Dice un versículo anterior, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Pero es un contexto de perdón, porque comienza hablando si tu hermano peca contra ti, y de acuerdo, porque dice, ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, mi Padre, ¿qué? Se los concederá. En este caso hablamos de perdón y acuerdo. Perdón y acuerdo. Y es a lo que apela Pablo a los corintios. Si tienen pleitos, dirímanlos dentro de la iglesia, desaparezcanlos allí, porque allí hay amor, hay misericordia, hay justicia verdadera, hay gente que los ama y no va a dejar que peleen hasta tal punto de destruirse. Antes de seguir estudiando, quiero hacer un espacio de silencio. El estudio de la palabra de Dios no nada más se trata de escuchar, que muchas veces se torna muy pesado. Se trata también de pensar. Después de escuchar lo que Dios quiere,
después de escuchar que Dios anhela relaciones sanas y cristianos dispuestos a perdonar, me voy a callar un rato para dejarlos pensar acerca de nuestra actuación hasta hoy como miembros de la Iglesia Maranata. Piénsenlo y después de un ratito continuamos. Vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, que lleva por título Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Seguimos con los mismos problemas de los corintios, que no han entendido y no han querido convertirse al cristianismo completamente. Hay un templo muy importante en Corinto, que era el que ellos a donde los corintios acudían a rendir tributo o a adorar. ¿Alguien sabe de qué templo estoy hablando? ¿Qué templo estaba en Corinto? ¿Alguien sabe? No, Diana no, era de una mujer, pero no era Diana. Gracias, hermana Vicky. ¿No? Bueno, era el templo de Afrodita. El templo de Afrodita, así es común equivocarse porque pues, uno no está tan empapado de la cultura griega. Pero en el templo de... ¿Ustedes saben de qué era diosa Afrodita para los griegos? Del amor, pero no del amor entre hermanos, era del amor eros, del amor erótico. Exacto, gracias Pepe. De ahí viene una palabra que utilizamos en español que se llama afrodisíaco y que, bueno, muchas palabras vienen de ahí. Afrodita. Afrodita era la diosa del amor. Nosotros decimos que Dios es todopoderoso, Dios es amor, pero un amor distinto, y decimos también que Dios es misericordioso. Cuando hacemos obras de misericordia, adoramos a Dios, ¿cierto o no es cierto? Si Afrodita era la diosa del amor erótico, ¿cuáles eran las cosas que hacían sus adoradores? Bueno, ya no piensen más, no voy a dar más tiempo para pensar. ¿De acuerdo? Esta era la costumbre que había en Corinto antes de que llegara Pablo a predicarles. Meterse al templo a rendirle pleitesía a la diosa Afrodita a través de relaciones sexuales. Y para ello había tanto hombres como mujeres dentro del templo que ofrecían sus servicios. Esto es cultura general, pero no es para que la practiquemos. Dentro del templo de Afrodita se ofrecían ese tipo de actos de adoración porque era lo que Afrodita deseaba, según los griegos. Entonces llega Pablo y les habla acerca de alguien que los puede... había gente, déjenme hacer un paréntesis, había gente, como siempre, hay gente que no puede controlar los impulsos que sentimos. A lo mejor a mí me gusta mucho tomar Coca-Cola, mucho, y me echo una Coca-Cola al día. Y por más que veo en las noticias, no tomes Coca-Cola porque la cantidad de azúcar que tiene una botella es equivalente a bla, 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 bla. Y había muchos hacer caras. A lo mejor están peleando igual que yo. A lo mejor eres adicto a, no sé, al tabaco. No estoy juzgando a nadie, pero a lo mejor eres adicto. Y aunque en las cajetillas de cigarro ponen animales con los que han experimentado y pulmones destruidos y gente con traqueotomías, aún así no puedes despegarte de ese vicio. Bueno, pues había gente tan dedicada a la diosa Afrodita
que escudaban sus vicios en la adoración a ella. Y cuando se convertían al cristianismo, ¿qué creen que pasaba? Sus vicios regresaban. Y entonces iban otra vez con la diosa Afrodita, digamos, al templo de Afrodita, a rendirle adoración, que ya les expliqué cómo era la cuestión. Esa es una. La otra, en Grecia había dos pensamientos acerca del cuerpo. Una de dos, lo importante mío es el alma, el cuerpo nada más es una prisión. Eso es lo que algunos filósofos griegos decían. Como el alma es lo importante porque es lo que va a vivir, el cuerpo, que es mi prisión, no merece respeto alguno. Y entonces lo voy a castigar hasta que se someta a lo que el alma desea. Eso decían algunos filósofos. Y entonces castigaban el cuerpo para someterlo y que no tuviera ya más impulsos ni sexuales, ni ningún vicio de vinos, ni ninguna otra cosa. Pero había otro extremo en el que decía, ok, si el cuerpo no sirve para nada más que el alma, voy a darle al cuerpo lo que pida y que tome la forma que quiera. A fin de cuentas se va a destruir el cuerpo. Y ese es el pensamiento que ha llegado hasta nuestros días también en estas tierras, porque somos frutos de aquel pensamiento. Muchos de nosotros creemos que como el cuerpo va a ser destruido, no importa, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a cansarnos, vamos a hacer todo lo que queramos, porque a fin de cuentas, mañana nos vamos a morir y el cuerpo ahí se va a quedar de todas maneras. Y hay quienes dicen, no puedo comer nada que tenga gluten, nada que tenga esto, nada que tenga lo otro, y total reducen su ingesta a puras cosas aparentemente saludables. Dos extremos que vienen desde hace muchísimo tiempo, no crean que es algo nuevo. Dos extremos en los que los cristianos de Corinto se movían. Y muchos cristianos pensaban, si yo puedo comer todo lo que quiera, está bien, porque pues al estómago, ¿qué le puedes echar? No le puedes echar otra cosa más que comida. Y la comida está hecha para el estómago, así que son una para otra, ¿no? Y dice Pablo, ustedes dicen, todo me es lícito, pero yo les contesto, no todo les conviene. Y ustedes vuelven a decir, pero es que todo me es lícito. Y yo les contesto, pero no todo te sirve, no todo te edifica. Pablo hace una analogía, una comparación entre la vida de un esclavo y nosotros como cristianos. Los esclavos, cada vez que iban al templo a ofrecer algún sacrificio, dejaban una moneda durante años. Se le entregaban al sacerdote. Cuando finalmente, después de cierto tiempo, juntaban el suficiente dinero para ser libres, llevaban a su dueño al templo para que el sacerdote entregara la cantidad de dinero correspondiente a la libertad de la persona. Y entonces ese esclavo dejaba de ser esclavo de aquella persona y pasaba a ser sirviente del templo. Y muchas personas hacían eso porque preferían, obviamente, servir en el templo que a un dueño que los castigaba. Y eso dice Pablo, ustedes como esclavos no tuvieron que pagar absolutamente nada, no tuvieron que hacer o esperar durante años esa inversión. Jesús ha hecho todo por ustedes ya. Él ha cubierto el pago absolutamente, ha puesto hasta el último centavo convertido en gota de sangre y ahora ustedes son libres. Pero al igual que el esclavo aquel, no son libres para salir corriendo ya y no atender ni aquí ni allá. Son libres como el esclavo de aquí. Ahora son libres para servir a Dios, no a un edificio. No son libres para
hacer las cosas que los demás les digan que hagan a fuerza. Ahora son libres para servir a Dios. Y muchos dirán, entonces como soy cristiano, ahora soy libre y puedo hacer las cosas que yo quiera. Eso decía Pablo. Y Pablo les dice, no confundan la libertad con libertinaje. Porque muchas cosas de las que hacemos no las podemos dejar de hacer porque estamos esclavizados a ellas. Si tú me dices, vente, vamos a tomar, y yo te contesto que no, porque no quiero, estoy en la libertad de decidir si sí o si no, yo no lo quiero hacer. Es mi libre decisión, no lo quiero hacer. Pero si tú comienzas a decirme, ay, sí, te pegan, ay, sí, te va a decir algo el pastor, vas a quedar mal con los hermanos de la iglesia. No es por eso, simple y sencillamente no quiero tomar. A ver, yo te reto a ti a que dejes de hacerlo. Deja de hacer eso que estás invitándome a hacer. Cuando tú dejes de hacer eso, cuando yo vea que de verdad puedes ser libre de eso, entonces hablemos de libertad. Antes no. Y muchos de nosotros, lamentablemente, no estamos en la situación que dice Pablo. No sé si vieron la lista de pecados de 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿Ya vieron la lista de pecados que hay allí? Está difícil, ¿no? Pero muchas veces la usamos fuera de contexto y se la estampamos en la cara a las personas para decirles, tú no te vas a ir al cielo y yo sí. Pero no, Pablo no está dando una lista de pecados allí para que nosotros nos sintamos superiores. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Con qué comienza? Y esto erais algunos. O sea, da una lista de pecados que no son ajenos a la iglesia de Corinto. Si yo digo, por ejemplo, hoy, ustedes que se la pasan fumando, ustedes que se la pasan tomando, y fíjense que también los que se la pasan teniendo o pagando prostitutas, o esto y el otro, a lo mejor nadie se va a sentir identificado. Pero en la iglesia de Corinto no fue así. Cada vez que Pablo mencionaba algo, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Cada vez que Pablo mencionaba algo de eso, la iglesia de Corinto se iba agachando más y tratando de cubrirse, porque sabían que era para ellos, no para otras personas. Y el día de hoy este pasaje sigue siendo para la gente que nos reunimos en el templo, porque de allí venimos algunos de nosotros. Y no para que nos dé orgullo, sino para entender que la misericordia de Dios es más grande que cualquier falta que tú puedas tener. La misericordia, hemos estado platicando los jueves de oración aquí en la iglesia acerca de la palabra misericordia. Y aunque tiene que ver con darle a alguien cosas inmerecidas, tiene más que ver con sentir lo que aquella persona está sintiendo. Si yo veo que tú estás sufriendo, no voy a permanecer indiferente. Mi corazón también va a sufrir contigo. Si yo veo que estás muy preocupado porque no te alcanza el dinero de la quincena, a lo mejor yo tengo para darte, pero igual voy a estar sufriendo contigo, quizá hasta que tu problema se resuelva. El pasaje, en términos generales, no es nada más para ver lo malo que eran los corintios, sino para llamar hoy a la iglesia Maranata a ser una iglesia unida. Personas que nos están visitando en este día, a lo mejor dirán, híjole, qué malos son los de la iglesia Maranata. Pero este mensaje también es para ustedes,
porque Dios busca que todos tengamos una nueva manera de vivir. No solamente los que ya escuchamos de Él, sino aquellos que por primera vez están escuchando de Dios, también tienen la oportunidad de tener una nueva vida en Él. Y podemos ser una familia. Lo que a Jesús le importa es que vengas a Él y elijas tener una nueva vida y vivas realmente en la libertad que Él te da. No pelees con tu hermano. Si hay peleas, que inevitablemente las hay, perdona. Sé tú el primero en perdonar. Estuve pensando mucho en el hermano Nacho esta semana, porque hablando acerca del perdón, él siempre utiliza una canción que le gusta, y a mí me gusta en la versión de Alex Intec, que dice: generalmente el primero que ofrece disculpas es el que más ama. Dice muchas cosas antes de esa frase, obviamente, pero una de las frases que a mí siempre me deja pensando cuando escucho la canción es: el primero que ofrece las disculpas generalmente es el que siente más amor. Y eso es de lo que deberíamos pelearnos realmente. ¿Quién de nosotros puede sentir más amor para perdonar? Seamos una iglesia unida, una iglesia que se identifique no por nuestros pleitos, sino porque nos amamos. Una iglesia que no es libre nada más porque podemos hacer lo que se nos pegue la gana, sino porque podemos renunciar a las cosas que nos hacen daño y podemos contagiar a la gente que está a nuestro alrededor para que vivan una vida mejor. Maranata, ¿querrás ser una iglesia de ese tipo? ¿Tú querrás ser una persona de ese tipo, de las que influencia su entorno para vivir mejor? Ojalá que sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.